En el día de hoy yo quiero bendecirlos a ustedes con una palabra que nace desde mi corazón. Una palabra que nos va a bendecir a todos, queridos amigos y amigas, hermanos y hermanas de nuestra iglesia, de donde quiera que nos estén viendo, reciban esta palabra de bendición en el nombre de Jesús. ¿Cómo actúa el Señor? ¿Cómo se mueve el Señor cuando una persona ilegítima toma el poder? Cuando una persona ilegítima gobierna sobre su pueblo, gobierna sobre un pueblo que está siendo menospreciado, que está siendo socavado o que está siendo perseguido precisamente por esa persona. Yo he querido, y ustedes saben, siempre doy una palabra actual, una palabra que nos bendiga, una palabra que sea práctica, que podamos aplicar para esta semana que está empezando, mis hermanos. Así que pilas a escuchar esta palabra, recibirla en nuestro corazón, porque Dios va a hablar a nuestras vidas en el nombre del Señor. Pongan cuidado lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy, mis hermanos queridos. Pues hoy quiero traerles a ustedes precisamente la historia de un hombre, hermanos, que se hizo rey a punta de corrupción, de un hombre que se hizo rey a punta de perseguir a sus conciudadanos, a su propia sangre, y llegó a ser rey. Y vamos a ver entonces cómo, hermanos, se desarrolla toda la propuesta que tengo para ustedes en este día. Y tengan en cuenta que lo que yo estoy predicando en este fin de semana es una palabra que ha arrastrado hasta este momento que estás escuchando esta palabra, una cantidad de cosas que están haciendo latir tu corazón. Una cantidad de cosas que tienen triste tu corazón, o agitado, o revolucionado, o tú quieres hacer algo, o cómo actúo, qué respuesta le doy a la gente. Es que esto tiene que seguir así, es que nos vamos a seguir aguantando estas cosas. ¿Cómo debe actuar el pueblo de Dios? ¿Qué debe de esperar el pueblo de Dios? ¿Cómo debemos nosotros de practicar la palabra de Dios frente a las cosas que están pasando en nuestro país? Esta palabra de Dios, este libro antiguo, es relevante para lo que está sucediendo en mi país. Pues espera la palabra de Dios que Dios tiene para nuestras vidas el día de hoy. Quiero hablarles a ustedes acerca de un hombre que vamos a llamar rey en un momento, que se llamaba Abimelech. Este rey, esta historia la encontramos en el libro de Jueces, el capítulo número 9. Esta historia nos va a mostrar cómo Dios, escucha bien, permite que aún los malos prosperen. Permite en su voluntad permisiva, en su voluntad que permite para toda la humanidad que las cosas pasen, que estas personas vayan adelante. Pero por otro lado nos quiere enseñar cómo termina la vida de los ilegítimos. Cómo termina la vida de aquellos que van contra los que trabajan, que ordenan, que empoderan con injusticia, que se sientan a gobernar con injusticia a costa del valor de los pobres, a costa del valor de los viudos, de las viudas, de los niños, de los huérfanos, de los desamparados de la sociedad. Hoy quiero que recibas esta palabra en el nombre de Jesús. Y solamente vamos a leer desde la palabra de Dios en el libro de Jueces, el capítulo número 9, el versículos 8 al 14. Y de ahí vamos a desgranar todo lo que el Señor nos quiere enseñar. Mira cómo dice: en cierta ocasión los árboles salieron a buscar a alguien que reinara sobre ellos. Le pidieron al olivo que fuera su rey, pero el olivo le respondió: para ser rey de los árboles tendría que dejar de producir aceite, el cual se usa para honrar a los dioses y a los hombres. Le pidieron entonces a la higuera que reinara sobre ellos, pero la higuera le respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de dar higos dulces y sabrosos. Luego le pidieron a la planta de uvas que reinara sobre ellos, pero ella le respondió: para reinar sobre los árboles tendría que dejar de producir vino, el cual alegra a los dioses y a los hombres. Entonces todos los árboles le pidieron al pequeño arbusto, a la zarza, que fuera su rey. Pero el arbusto, que estaba lleno de espinas, le respondió: si de veras quieren que yo sea su rey, vengan a refugiarse bajo mi sombra. De lo contrario, aunque soy pequeño, de mí saldrá fuego y consumirá a todos los grandes cedros del Líbano. Esta parábola está en el centro de la historia de uno de los hijos de un gran juez que reinó, hermanos, sobre Israel, justo antes de los reyes de Israel, hermanos, que se llamaba Gedeón.
Exactamente, Gedeón, el hombre que le puso las pruebas a nuestro Dios cuando Dios lo estaba llamando, hermanos, a su ministerio. Gedeón fue un gran líder, un gran juez sobre Israel, libró a Israel, hermanos, de la mano de los madianitas para siempre. Dios lo usó de una manera tremenda. Gedeón, hermanos, fue un hombre muy prolífico, demasiado prolífico, tanto que tuvo muchas esposas y tuvo 70, sí señores, así como lo escuchan, 70 hijos tuvo este Gedeón. Se movió de una manera impresionante, mis hermanos queridos. Llegó un momento en donde Gedeón se estaba envejeciendo y el pueblo de Israel vino hacia Gedeón y le dijo: Gedeón, nombra a uno de tus hijos para que nos gobierne después de ti. Y noten lo que dice en Jueces el capítulo 8, el versículo número 23. Gedeón le respondió: ni mi hijo ni yo los gobernaremos. Quien los va a gobernar a ustedes es Dios. Era un hombre que tenía principios divinos, era un hombre que honraba a Dios y él pensaba que se podía gobernar el pueblo teniendo temor de Dios y que Dios podía usar a sus siervos para gobernar la nación. Ese era su principio. Pues dejemos ahí las cosas para volver más adelante a este principio de Gedeón, para hablar de los hijos de Gedeón, hermanos. Dentro de los 70 hijos de Gedeón, habían dos bien importantes de los cuales se habla la palabra de Dios. Uno era Abimelech. Abimelech, mis hermanos, era un hombre muy poderoso, muy conocido y todo ello. Y otro se llamaba Jotam. Cuando murió Gedeón, hermanos, pasó algo interesante que yo quiero que nosotros vayamos analizando, mis hermanos. Murió entonces Gedeón y Abimelech reunió, hermanos, a una cantidad de familia de la mamá de él, porque su padre había tenido varias esposas, pero una cantidad de personas de familia de la mamá que estaban reunidos en un lugar que se llamaba Siquem, y allá los reunió y allá les propuso que lo hicieran rey, diciendo: ustedes quieren que 70 personas los gobiernen a ustedes, nómbrenme a mí que soy su carne como su rey. Y a medida que los iba coaccionando, a medida que los iba presionando, los presionó de la siguiente manera: en un mismo lugar reunió a todos sus otros hermanos, 68 hermanos, los reunió y delante del pueblo les cortó la cabeza. Recuerden, hermanos queridos, mirando esa escena, pues los de Siquem lo hicieron rey, pero hubo uno, y por eso dije que 68, porque hubo uno de los hijos de Gedeón, hermanos, que logró escapar. Y este que logró escapar se llamaba Jotam y logró salvarse de esa masacre tan tremenda que estaba cometiendo Abimelech. Así que por medio del derramamiento de sangre, por medio de la humillación, por medio, hermanos, de la violencia, Abimelech llegó a ser rey sobre sus hermanos, sobre la nación, mis queridos hermanos. Hay gente que sube así al poder, hermanos, y ya vamos a volver, hermanos, entonces ante esa situación. Llegó un momento entonces, hermanos, en donde Jotam se acercó entonces a Siquem, se puso en un lugar, hermanos, muy seguro, y desde esa colina llamó al pueblo de Siquem y les gritó la parábola que acabamos nosotros de leer, hermanos queridos, que acabamos de leer. Y lo cierto es que lo que Jotam estaba queriendo hacer es, mis amados hermanos, que el pueblo reaccionara, que el pueblo pensara, que el pueblo, mis hermanos, cayera en cuenta cómo es posible ser gobernados por un rey que mata a sus congéneres, que mata a sus hermanos. Si lo hace con sus hermanos, pronto lo hará con el resto del pueblo. Y es lo que está tratando de hacer Jotam. Caigan en cuenta, no puede haber un ilegítimo gobernándoles a ustedes. Caigan en cuenta las circunstancias que pueden estar pasando, y por eso este hombre tan inteligente trajo a colación esta importante parábola, un poema conocido por ellos, mis hermanos, para que ellos lo tuvieran en cuenta. ¿Cuál es el contenido del poema? Lo primero que encontramos es que el poema presenta 3 árboles, hermanos queridos. Todos son útiles, esenciales para la vida doméstica de aquella época: el olivo, la higuera y la vid.
Y cuando los árboles del campo los invitan en su turno a cada uno de estos árboles, de estas plantas, para que los gobiernen sobre ellos, para que gobiernen sobre ellos, los tres, mis hermanos, dicen que no lo quieren hacer porque tendrían que renunciar a cumplir su propósito para lo cual fueron creados. Ellos fueron creados para producir fruto, para alegrar a los dioses, para alegrar a los hombres, etcétera, etcétera. Y su pensamiento no estaba en lo más mínimo renunciar a cumplir su propósito para gobernar sobre los demás árboles por medio de manipulación y control de los demás. Sin embargo, siempre hay alguien por ahí que está dispuesto a aceptar, hermanos queridos, un trato como este. Entonces cayeron sus ojos sobre la zarza, el chamizo de la esquina, el que no tiene hojas, el que es más palos y espinas que cualquier otra cosa. Y él efectivamente les dijo: sí, señores, yo sí los voy a gobernar. De hecho, los voy a gobernar, pero de una vez les digo, solo destrucción voy a producir. Así que vengan a cobijarse bajo mis pocas alas, bajo mis pocos, digamos, brazos, ramas que pudiera tener, mis queridos hermanos. Eso fue lo que Jotam quiso enseñarles al pueblo de Siquem, que hizo rey a Abimelech. ¿Cómo ustedes pueden dejarse gobernar por un rey que no tiene nada que ofrecerles? Lo único que puede ofrecerles a ustedes es fuego consumidor. Lo único que puede ofrecerles este rey Abimelech es destrucción, es aniquilamiento. Fuego saldrá entonces, mis hermanos, de esa zarza cuando ellos le dijeron: sí, ven y gobierna. Y esa conclusión la da precisamente Jotam en el versículo número 20, donde dice: salga fuego entonces de Abimelech que devore a ustedes, los que viven en Siquem, y también a los que viven en un pueblo cercano, en Bet Miló. Salga fuego de los de Siquem y los de Bet Miló que devore a Abimelech. Es decir, o él los destruye a ustedes, que son el pueblo que lo hicieron rey a él, o ustedes tendrán que acabar con ese gobernante ilegítimo que no se merece ser rey. Ahora, hermanos queridos, por otro lado, vemos entonces cómo fue el gobierno de este rey ilegítimo Abimelech. Pues quiero decirles a ustedes que este Abimelech reinó sobre Israel solamente por 3 años. Y la Biblia no dice que durante los 3 años este rey Abimelech haya podido tener un tiempo de paz. Nunca tuvo paz. Solamente, hermanos queridos, en los pocos capítulos que hablan sobre este reinado, no tuvo un momento de paz, porque siempre fue tiempo de destrucción, fueron tiempos de dolor, fueron tiempos difíciles, mis hermanos queridos. Segundo, encontramos que los que antes lo eligieron como rey, los de Siquem, ahora después, leyendo ese capítulo, los encontramos yendo a caminar, sublevándose contra ese rey. Así que el que llega ilegítimo a gobernar, en los que lo eligieron después se voltean, hermanos, y están caminando otra vez contra ese rey. Miren cómo son las cosas, hermanos, tan interesantes. Y es que, hermanos, Dios levanta personas y Dios va caminando. Dios es el Señor de la historia. Él va por encima de todas las que están pasando. En medio de esas batallas en donde Abimelech quería destruir a todos los que se estaban sublevando con él, varios corrieron a una torre, hermanos, para guarecerse contra el ejército de Abimelech, y Abimelech llevó unas ramas para empezar a quemar esa torre y destruirlos. Había habido una masacre tremenda previa y Abimelech quería hacer lo mismo con esas personas que fueron a esa torre. Y cuando llegan, hermanos, llega Abimelech allí para prender fuego. Una simple mujer. ¡Ay, como estas bellas mujeres! Ahí están las mujeres. Una mujer tranquila cogió una piedra de molino que tenía allá arriba en la torre. Lo iban a quemar y ella simplemente la lanzó, mis hermanos, para matar, que cayera en la cabeza a cualquier persona. Y a que no saben a dónde cayó esa piedra. Le cayó en la cabeza a Abimelech, mis hermanos, y quedó súper mal herido. Tan tremenda fue la herida que le produjo esta mujer. Hágame el favor, hay que tener cuidado, ¿cierto que sí, hermanos?
esa herida tan tremenda que Abimelech tuvo que decirle a uno de esos soldados: ven y mátame, que no sepa el resto del pueblo que me mató fue una mujer. Es que, hermanos queridos, así es como termina, hermano, la historia de un hombre ilegítimo que toma el poder para gobernar sobre una nación. Lo que es ilegítimo siempre será ilegítimo, hermanos. Y los que una vez apoyan a ese gobierno ilegítimo, a ese rey ilegítimo, finalmente terminan volteándose contra ese gobierno ilegítimo, contra ese rey ilegítimo, porque no tiene, hermanos, ninguna autoridad que lo pueda mantener en el poder. Noten ustedes cómo termina la historia de este rey Abimelech. Usted lo encuentra en el capítulo 9 de Jueces, versículos 55 y 56. Cuando los israelitas se enteraron de que había muerto, regresaron a sus casas. De esta manera, Dios castigó a Abimelech por el crimen que había cometido contra su padre al matar a sus hermanos. Miren, hermanos queridos, los que se sublevan, los que se levantan a ejercer el poder contra el pueblo, contra los necesitados, contra los angustiados, contra los desesperados, los pobres de la sociedad, mis hermanos, se acaba su rey, se acaba su cabeza, se acaba su líder y la gente no tiene nada más que hacer. Aquí no hay nada más que hacer. Para las casitas, aquí no hay nada más que hacer. Terminó sin pena ni gloria. Terminó con nada. Terminó, mis hermanos queridos, como otro NN. La gente se va para sus casas porque no hay nada más que hacer. Y noten ustedes, dice la palabra de Dios, así terminó la historia. Así Dios le pagó, hermanos, dice la palabra de Dios. Así Dios castigó a Abimelech por el crimen que había hecho contra su propia casa. Es que Dios no se queda con nada, hermanos y hermanas. Dios, hermanos, está actuando a favor del humilde, a favor, hermanos, del pobre. Y es lo que yo quiero desarrollar, hermanos, seguidamente en este sermón. Quiero darles a ustedes 6 principios que aprendemos de esta historia tan impresionante. 6 principios que quiero que tengan en cuenta allá en su mente, allá en su corazón, para que las apliquemos y para que les llevemos en nuestro corazón. Lo primero que encontramos, mis hermanos, es que que nunca se nos olvide que Dios está al control de la historia. Para Dios no es ajeno, hermanos, el dolor y el quebranto, las intrigas por las que pasa su pueblo. Por lo tanto, Dios siempre hará algo a su favor. Para Dios, hermanos queridos, no es ajeno el dolor que tú estás pasando, los temores que estás viviendo. Para Dios no es ajeno. Yo quiero que lo tengamos en cuenta aquí en nuestra mente, en nuestro corazón. Dios sabe por las circunstancias que tú pasas, que pasan tus vecinos, que pasan los pobres, que pasan los extranjeros, que pasan las viudas. La injusticia puede verse por doquier. La injusticia puede verse en cada noticia, en todas las cosas que pasen. Pero Dios está desde el cielo gobernando y Dios está mirando las cosas. Y fue lo que pasó precisamente allá, hermanos, en Egipto, cuando el pueblo estaba siendo, hermanos, azotado, esclavizado de una manera violenta y terrible. Y dice la Biblia que el dolor, el quebranto, la oración, hermanos, el dolor tan tremendo que tenía el pueblo de Israel subió hasta donde estaba Dios, y Dios se acordó de su pueblo, hermanos queridos. Dios está al control de lo que está sucediendo. Dios sabe lo que está pasando. Y quiero enseñarte, y este es un paralelo, hermanos, este es un transversal de esta enseñanza, que Dios no solamente está pensando en nosotros los hijos del Señor. Dios no solamente está pensando en nosotros los cristianos que tenemos, hermanos queridos, la palabra del Señor. Dios se acuerda de todo el mundo. Dios se acuerda de toda su creación. Esta palabra no solamente para nosotros los cristianos que somos los que estamos siguiendo y Dios me va a ayudar solamente a mí. No, Dios también mira, mis hermanos, al que no cree en Él, al ateo, al que está torcido inmoralmente, al que está en pecado, al que está en ruina, al que está pasando por cualquier necesidad. Esta palabra es para ti. Dios se acuerda de ti. Dios te va a levantar. Dios te va a ayudar. Tu dolor y tu quebranto no es ajeno al corazón, al oído de nuestro Señor. Aleluya, en nombre del Señor. Segundo, en cuanto a la diferencia de pensamiento entre Gedeón y su hijo Abimelech,
Aquí hay que decir que las generaciones cambian, aunque guardan principios de sus padres, no están muy de acuerdo en seguirlos. Y eso fue lo que pasó precisamente aquí. ¿Qué fue lo que le dijo Gedeón, hermanos, a su nación, a sus séquitos cuando estaba por morir? Mis hijos no los van a gobernar a ustedes. Aquí quien los va a gobernar a ustedes es Dios. Y todos estuvieron con, ¡ay, chévere que Dios nos gobierne! Mire, hemos avanzado, vencimos los mayanitas, tenemos paz en todas nuestras fronteras. Pues qué genial que sigamos así. Pero estaban ahí escuchándolo sus hijos, mis hermanos, y este Abimelech resultó, mis hermanos, con un pensamiento muy diferente, con un pensamiento distinto, mis amados hermanos, y Abimelech reaccionó de una manera diferente. Fue contra los principios de su padre, fue contra lo establecido por su padre, y se revolucionó tanto que mató a su propia familia, a sus mamás, etcétera, etcétera. Los mató allí delante del pueblo, hermanos queridos. Así que yo quiero decirte que no todo lo tenemos bajo control. Tú como papá, como mamá, no pienses que todo lo tienes bajo control y que tus hijos van a ser la quinta maravilla del desierto, mi hermano, mi hermana. Esos muchachos van a seguir los principios del Señor solo si tú se los inculcas, solo si tú se los pones en su corazón, mi hermano querido. En la mayoría de las veces, soy honesto con ustedes, vamos a ganar la batalla, pero en algunas veces uno de nuestros hijos, hermanos, se va a resbalar. Uno de nuestros hijos va por ahí a dar un paso al costado. Algo va a suceder en su crecimiento, en su forma de pensar, en su forma de ver la vida, pero Dios siempre tendrá misericordia de él. Dios, como yo siempre les he dicho, Jesús murió con sus brazos abiertos y nunca los cierra, para darle la bienvenida a todos los que se arrepientan, y oramos porque eso pase si ese es tu caso. Lo cierto es que así son las generaciones. Podemos poner, hermanos, principios, podemos decirles que piensen de esta manera, pero alguno que otro se va a ir por aquí, se va a ir por allá, y así es como funciona la vida. ¿Cuál es tu principio, hermano y hermana? Confía en el Señor, vea la palabra del Señor, dile al Señor que te ayude y vas a ver las bendiciones de nuestro Señor. Tercer elemento, hermano y hermana, hay gobernantes que llegan al poder por medio del derramamiento de sangre y la tergiversación de la verdad. Y lo más increíble es que el pueblo les cree. Es que el pueblo piensa que es que ellos tienen la verdad, que es que ellos tienen la razón. Es increíble. El derramamiento, la injusticia en general, hermanos, es el sinónimo de muchos gobernantes, de muchos reyes, hermanos. Una injusticia plagada de dolor, una injusticia plagada de silencio contra los inocentes. Una injusticia, mis amados hermanos, que nadie puede negar, pero ellos sí lo pueden negar porque están en el poder. Y luego maquillan las cosas y salen en pantalla diciendo que no es así, que por aquí y por allá. Eso se llama injusticia aquí en Capernaum, hermanos queridos. Y Dios no está de acuerdo con eso. Esos gobernantes que suben a gobernar con injusticia son gobernantes que están en la mira de Dios. Y Dios, como le dije en el primer punto, se acuerda del dolor del pueblo. Así que quiero que aprenda lo siguiente: si el pueblo se revoluciona, si el pueblo se está moviendo, si algo extraordinario está pasando, como está pasando con la pandemia, como está pasando con esta plaga, hermanos queridos, es porque Dios se está moviendo. Sí, se los digo aquí y ahora, Dios está al control de lo que está pasando y Dios está detrás de, hermanos, de esta plaga. Y lo que pasa en Colombia es porque Dios se movió, porque Dios está haciendo, hermanos, algo para bendecir, hermanos, y para liberar a los que están en opresión en el nombre del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, esto sucede en todas las áreas, hermanos. No piensen que solamente en la política. Tú cuidado con tus procesos. Cuidado con lo que tú haces. Nunca uses la trampa. Nunca uses, hermano, el soborno, la corrupción. Nunca uses la mentira para llegar al poder y para manipular a los que están contigo. Si es con usted allá,
el que me está escuchando, nunca uses la trampa, uses el doble sentido para llegar al poder y para gobernar a los que te son entregados. Nunca, ni como papá, ni como mamá, ni como abuela, ni como director de donde sea, ni presidente de una junta. Jamás lo hagas, porque al final se te va a volver eso contra ti. Porque recuerden ustedes, Dios es enemigo de la injusticia. Y te voy a dar una palabra para que te bendiga en el nombre de Jesús respecto a eso. ¿Ustedes creen que Dios se va a quedar de manos cruzadas como estoy en este momento con respecto a la injusticia de Colombia? A la injusticia, lo que está pasando. Dios se olvidó de los venezolanos, se olvidó de nuestros indígenas, se olvidó de los que están siendo perseguidos. Dios se olvidó del pobre, se olvidó de los que viven en los cinturones de miseria de nuestras ciudades. No. Dios está haciendo algo y por eso el pueblo no aguanta más, mis hermanos queridos. Él está detrás de todo lo que está sucediendo, hermanos. Ahora, por supuesto, ojo a esto que es muy importante lo que voy a decir. El pastor abre comillas para decir y señala en negrilla con luces que hacen así en diferente color. No a la violencia. ¿Me escucharon? No al vandalismo, no a las armas, no a la posesión de armas. No y no. Y eso es, hermanos queridos, se los digo, basados en la palabra de Dios. En eso estoy completamente seguro y punto. Cierren comillas. Esto se los digo de parte del Señor, mis amados hermanos. ¿Cómo así, hermanos, que entonces pensamos que entonces podemos ahora sí vamos a hacer alguna cosa como esas? No, así no actúa el Señor. El Señor actúa desde el cielo. ¿Y el poder del cristiano en dónde está? Pues claro, en la palabra. Está en esperar en el Señor. Está en doblar rodilla. Está en orar. Está en dejarse guiar por sus profetas. Está en recibir luz de parte del Señor. En no dejarse, hermanos, tergiversar, manipular, hermanos queridos, por cualquier persona que venga. Ahí está Cristo. Este sí tiene razón. No es este. No, señores. La verdad la encontramos en la palabra de Dios, y el Espíritu Santo, que es común a todos los que seguimos al Señor, nos va a guiar y nos va a bendecir para seguir adelante. Yo recibo esa palabra en el nombre de Jesús de Nazaret. Aleluya, al nombre del Señor. Ahora, hermanos queridos, yo quiero decirles a ustedes que aunque hay personas que siguen, hermanos queridos, y estos gobiernos prosperan, estos reyes les va bien, parece como que creció la economía, parece que están funcionando las cosas, es que si hacemos esto nos va bien, es que si ajustamos por acá nos va a ir bien, es que si le subimos por acá esto va a mejorar para el futuro. Yo les voy a decir lo siguiente, mis queridos hermanos, todo tendrá consecuencias, y por eso el cristiano debe ser un hombre, una mujer de oración. Nosotros nos dejamos guiar por nuestro Dios, nosotros nos dejamos guiar por la palabra de Dios, nosotros nos dejamos guiar por lo que nos diga el Espíritu Santo. Esa es la dirección, esa es la manera que caracteriza al cristiano. Yo espero que tú estés recibiendo esta palabra en el nombre del Señor. Aleluya, en nombre del Señor. Ahora, mis queridos hermanos, quiero decirles a ustedes que hay un versículo en el capítulo 37 de Salmos, el versículo 22 al 24, increíble, que nos va a animar en este momento. Dice la palabra de Dios: porque los benditos de él heredarán la tierra y los malditos de él serán destruidos. Por Jehová son ordenados los pasos del hombre, y él aprueba su camino. Cuando el hombre cayere no quedará postrado, porque Jehová sostiene su mano. Hermano querido, por Jehová son ordenados los pasos del hombre. Lo que esté desordenado, Dios lo ordenará. No solamente en tu vida personal. Dios ordena naciones, Dios ordena pueblos, Dios ordena gobiernos, Dios ordena familias, Dios ordena lo que tiene que ordenar, mi hermano, para que Él reciba la gloria y para que nosotros seamos bendecidos. Mira lo que dice la palabra: cuando el hombre cayere, si nos equivocamos, ¿qué dice la palabra de Dios? No quedaremos postrados, seremos levantados. A ver, alguien que capte lo que Dios nos está diciendo en este momento. Quiero decirles a ustedes que aunque caigamos, que aunque pasemos por situaciones, hermanos, de dolor y de quebranto, Dios levantará a alguien para liberar al que está en opresión. Sí,
Yo no sé, hermanos, quién es esa mujer, que el Señor nos la presente cuando estemos en su presencia, hermanos queridos. Esa mujer, una guerrera, hermano. Yo me la imagino, quizás una madre cabeza de familia que está luchando por la libertad, que está luchando para salir adelante. Y yo tengo que pelear, y yo me voy allá a la torre, ya, aquí me muero o aquí vivo. Y estaban en la pelea, y estaban subiendo el humo, ya están quemando la torre. Y esta mujer cogió esta piedra y ¡pum! Allá la tiró, hermanos, por el lado de la torre. Y justo le cae en la cabeza al que tenía que caer en la cabeza. Impresionante. Dios levantará a alguien para liberarnos. ¿Se acuerdan ustedes, hermanos, que Dios levantó a Moisés para liberar al pueblo de Israel de la esclavitud? Dios levanta, hermanos, envía profetas para bendecir a esas viudas que tenían hambre, que tenían necesidad. ¿Se acuerdan de Elías y de Eliseo, que bendijeron a esas mujeres que tenían tanta necesidad, mis hermanos queridos? Dios envía a Jonás para ayudar, para que un pueblo como Nínive, una nación como Nínive no fuera destruida, hermanos queridos. Dios envió a Abraham. Para eso fue que Abraham fue, mis hermanos, a Sodoma y Gomorra. Y aunque no lo logró, Dios envió un profeta. Si no le hizo caso el pueblo, eso es otra cosa. Pero Abraham cumplió su propósito de profeta, intercediendo por Sodoma y por Gomorra, hermanos queridos. Y lo más importante, porque de tal manera amó Dios al mundo que envió a su Hijo unigénito para que todo el que le crea no pierda, mas tenga vida eterna. El más importante de nuestro Cristo es la gloria, porque estábamos condenados a la muerte eterna, estábamos condenados al fracaso, pero Cristo vino a liberarnos de las garras del pecado, de la muerte espiritual, mis hermanos, y somos hoy herederos del reino celestial, y allá estaremos con Cristo para siempre, mis queridos hermanos, en el nombre del Señor. Aleluya, gloria al nombre del Señor. Punto a este, hermano, es muy importante. Quinto punto, y me falta uno. En el caso de nuestro país, Dios levantará voces que respaldarán las necesidades verdaderas de nuestro pueblo, mis queridos hermanos. Escuchen, hermanos, lo que dice en Jeremías capítulo 11, 18 en adelante. Dios me dijo: Jeremías, tus enemigos están tramando hacerte daño. Jeremías es como si fuera el pueblo. Dios me dijo: Colombia, tus enemigos están tramando hacerte daño, pero yo parecía un manso cordero que he llevado al matadero, pues ni idea tenía de sus planes. Mis enemigos decían: vamos a matarlo, vamos a derribarlo como a un árbol y a destruir todos sus frutos para que nadie vuelva a recordarlo. Pero tú, Dios poderoso, eres un juez justo. Tú conoces todo lo que sentimos y todo lo que pensamos. Yo confío en ti. Déjame ver cómo los castigas. Miren, hermanos queridos, el pueblo sabe que está siendo, hermanos, vilipendiado, está siendo perseguido, estamos siendo masacrados. El pueblo lo sabía, pero nosotros a veces somos mansos corderos, hermanos queridos, como Jeremías lo dice. Yo no entendía que eso estaba pasando. Yo pensé que eso no era conmigo. Yo pensé que eso era con otras personas. Un pastor, hermanos, que tuvo que vivir el tema de la Segunda Guerra Mundial allá en el siglo XX, decía: cuando vinieron los nazis, no me preocupé porque yo no era nazi. Cuando vinieron los comunistas, yo no me preocupé porque yo no era comunista. Cuando vinieron y tomaron a los jóvenes, yo no me preocupé porque yo no era joven. Cuando vinieron y tomaron la iglesia, ya era demasiado tarde. Ya era demasiado tarde. Pensamos que eso es con los otros, hermanos queridos, pero aquí es donde se levanta la palabra de un profeta, hermanos queridos, que dice: pero tú, Dios todopoderoso, eres juez justo y conoces lo que estamos viviendo, cómo nos sentimos, cómo estamos pensando. Yo confío en ti, déjame ver mover tu mano. Aleluya, al nombre del Señor. Tengamos esta palabra en nuestro corazón, querida iglesia. Dios tiene que hacer algo con nuestras vidas. Dios tiene que moverse con lo que está pasando. Alguien que se ponga en la brecha. Alguien que se ponga, mis hermanos queridos, para que Dios se mueva, hermanos. No somos corderitos, hermanos queridos. Jesús fue el cordero inmolado que nos sacó, hermanos, de nuestro dolor y nuestro quebranto eterno. Pero nosotros sí podemos hacer algo, y es actuar, hermanos, para que la mano de Dios se mueva. Es despertar,
despertar, mis hermanos queridos, para que Dios actúe a favor de todos los necesitados. Vuelvo a decirles, esta palabra no es para tus necesidades. Ay, es que no tienes carnecita en la casa. Ay, es que estás comiendo el mismo pan de ayer. Ay, es que no puedes estrenar zapatos nuevos. Ay, es que tu celular es de hace 3 años. Ay, hermanito querido, deja consentirte tanto y enfócate en las verdaderas necesidades que tenemos que enfrentar. La necesidad, mi hermano, no son tus satisfacciones personales. La necesidad es el mundo entero que está sufriendo, en la ecología que se está destruyendo. Como mayordomos somos los peores, hermanos, y tenemos que actuar. ¿Y cómo actuamos, querida iglesia? Confiando en el Señor, pidiéndole al Señor que Él intervenga, mis amados hermanos, yendo a la casa del Señor, hermano, levantando este mensaje y dándolo a conocer, porque si la gente conoce esta palabra desde su corazón, el resto de su vida, hermanos, será transformada. Sexto punto, y para terminar aquí, hermanos queridos, la vida de Abimelech como rey no sirvió para nada. Fueron 3 años de solo guerra y guerra y guerra y guerra. Ni siquiera dice si tuvo hijos, si se casó, ni nada de esas cosas. Pero lo que sí encontramos es un principio para tu vida, para mi vida y para este país en el cual estamos. Nunca habrá paz mientras haya inequidad, desigualdad, injusticia y parcialidad social, queridos hermanos queridos. Hay que recordar, hermanos, que Dios gobierna para todo el mundo y su reino se establece en toda la sociedad. Por tanto, aquí hay una palabra de consuelo que quiero darte, mi hermano, y para que Dios bendiga, hermanos, nuestro país. No va a haber paz mientras gobierne la inequidad. No va a haber paz mientras gobierne la injusticia social. No habrá paz, hermanos. Esto no lo dijo fulano de tal hace 10 años, 20 años o 50 años. Esto lo dijo la palabra de Dios. Yo te lo quiero decir. No habrá paz. No habrá paz. Necesitamos, hermanos, entonces un cambio, y el cambio se produce en el corazón de las personas. Allá es a donde apuntamos los cristianos, y por eso es nuestro deber proclamar esta palabra. Es nuestro deber enseñarle a la gente, hermano, la importancia de predicar su palabra, la importancia de Cristo en el corazón. Aleluya. Mira, mi hermano, y vamos a leer el Salmo, Isaías capítulo 57, desde el 12 en adelante, para terminar recibir esta palabra de consuelo. Porque así dijo el alto y sublime. Versículo 15. El que habita la eternidad y cuyo nombre es el santo. Yo habito en la altura y la santidad, y con el quebrantado y humilde de espíritu, para hacer vivir el espíritu de los humildes y para vivificar el corazón de los quebrantados. ¿Dónde habita el Señor? ¿Dónde está la casa del Señor? ¿Se acuerdan que hace 8 días, 15 días aprendimos que el Señor, hermanos, hizo de Jerusalén su casa? Pues mire la otra casa del Señor, el corazón de los humildes. El corazón del espíritu contrito y humillado. El corazón de los quebrantados. Estás pasando por prueba. Estás pasando por lucha. No estás incómodo por lo que está sucediendo. No sabes qué hacer. Tu corazón está con dolor, con abatimiento. Sientes que hay tanta injusticia que uno no sabe qué hacer, hermanos. Uno se crispa al ver las noticias de las propuestas de estos ilegítimos. Pues mira, el Señor está ahí. Y el Señor nos está diciendo: yo habito en el corazón de los quebrantados, de los humildes, etcétera, etcétera. ¿Dónde habita el Señor? Allí donde hay injusticia. Allí el Señor también hace su casa. Ahora mira cómo dice el versículo número 16. Porque no contenderé para siempre, ni para siempre me enojaré, pues decaería ante mí el espíritu y las almas que yo he creado. Por la iniquidad de su codicia me enojé y le herí, escondí mi rostro y me indigné. Y él siguió rebelde por el camino de su corazón. Mire lo que yo he escrito explicando este versículo. Literalmente, Dios ha dejado a su pueblo que coseche las consecuencias de su desobediencia. Dios se ha enojado escondiendo su rostro, se ha indignado. Pero a pesar de eso, el pueblo siguió rebelde y por eso le pasa lo que le pasa. Ay, hermanos queridos, tanto evangelio. Gracias a Dios por el buen porcentaje de gente que en Colombia está siguiendo la palabra de Dios, pero no es suficiente. Avivamiento habrá cuando cambie la sociedad, cuando se vaya la injusticia, cuando los niños no estén en las calles, cuando las mujeres tengan alimento, cuando los hombres tengan trabajo, cuando se vaya tanta desigualdad
desigualdad, los ricos más ricos, los pobres más pobres, no, rotundo. El gobierno de Dios es un gobierno para el pobre, es un gobierno para el necesitado, también es un gobierno para el rico, para que aprenda a administrar, para que aprenda, aleluya, a dar al que tiene necesidad, pero aún para el pobre, para que aprenda a administrar lo poco que tiene. Con un mínimo es posible salir adelante, así que ninguno se escude en que es que como él es rico, entonces sí puede, yo como soy pobre no puedo. No, señores, el Señor nos da, mis hermanos, manos para administrar. Somos mayordomos, aleluya, y con lo que Dios nos ha dado vamos a poder salir adelante en el nombre de Jesús de Nazaret. Escucha lo que dice el siguiente versículo: he visto sus caminos, pero les sanaré y les pastorearé y les daré consuelo a él y a sus enlutados. Produciré fruto de labios, paz, paz al que está lejos y al cercano, dijo Jehová, y los sanaré. Esa es la palabra de Dios. Puede haber tanta crisis en nuestro país, puede haber tanta crisis en tu casa. Quizás tú estás viviendo momentos difíciles de muchísima angustia y desesperación, pero el Señor dice: ¿sabes qué? Consolaré a los enlutados y yo gritaré paz, paz al que está lejos y al que está cercano. Yo Jehová iré y los sanaré. Palabra de consuelo que hoy recibimos y atesoramos en nuestro corazón. El Señor viene para ayudarte, querido hijo e hija. El Señor viene para estar con nosotros, viene para darnos esperanza, Él viene para darnos abrigo. Tan lindo cuando el Señor fue a la casa ya de este hombre, hermanos, que robaba antes allí, hermanos queridos, y este hombre se vio cambiado en su corazón. Todo lo que robé, Jesús, se lo daré a los pobres, y lo comenzó a repartir. Ese es el cambio de un hombre cuyo corazón, aleluya, en la casa de Dios, aleluya, en nombre del Señor. Y aquí vamos terminando. Pero los impíos son como el mar en tempestad, que no puede estarse quieto, y sus aguas arrojan cieno y lodo. No hay paz, dijo Dios, para el impío. Esta es una palabra que determino en el nombre de Jesús contra todos los impíos que se levanten contra el pobre. La Biblia habla que el impío es como un mar lleno de basura y lleno de suciedad. Sus vidas, hermanos, todo el tiempo están pensando en cómo hacer otro mal para cubrir el mal anterior. Un pecado les lleva a hacer otro pecado. Este pecado hay que cubrirlo con otro pecado. Este desorden con otro desorden. Y por eso Colombia está llena de injusticia. Por eso Colombia está llena de dolor. Por eso Colombia está llena de miseria. Porque hacen un mal y toca cubrir con otro mal más grande el mal que hicieron más pequeño. Y así es como estamos, hermanos, en esta bola de nieve. Basta ya. El que es injusto, dice la palabra de Dios, nunca tendrá paz. Ahí lo estamos leyendo en el versículo número 20 del capítulo 57 de Isaías. Así que si tú, amigo y amiga, estás pasando por momentos difíciles, por momentos de angustia, el Señor te llama y te dice: yo descenderé y te sanaré. Yo me acuerdo de tus propiedades, yo me acuerdo de tus circunstancias, yo sé lo que estás viviendo. Descenderé, caminaré contigo, te ayudaré y te bendeciré. Por otro lado, si eres impío, si estás en un proceso, si estás en algo, en la consecución de un negocio, de una herencia, en tu trabajo, no a la injusticia, no a la corrupción. Sea un hombre de Dios, una mujer de Dios, y el Señor te prosperará, aleluya, en el nombre del Señor, aleluya. Salgamos de nuestra seguridad. Salgamos de nuestras cuatro paredes. No te preocupes tanto por ti y los tuyos. ¿Dónde está tu corazón hacia el que está afuera? ¿Dónde está tu preocupación para el que sufre allá afuera? Deja de consentirte con la palabra de Dios y abre tus ojos y mira más allá de tu horizonte, porque allá es donde tenemos que apuntar al que tiene necesidad. Aleluya, en nombre del Señor. Oremos por los desplazados, oremos por el pobre, oremos contra tanta injusticia, contra tanta amargura de esta sociedad. Y aquí dice la palabra de Dios: yo descenderé, y en el corazón del menospreciado, en el corazón del oprimido, allí haré mi casa. Es la palabra de Dios. Que Dios...